Cada vez son más las voces que hablan del alejamiento del jefe de gabinete Nicolás Posse. Las versiones sobre sus eventuales reemplazantes hoy inundaron los pasillos de la Casa Rosada, mientras Javier Milei se prepara para su primer festejo de la Revolución de Mayo como presidente. Finalmente, la celebración será en la ciudad de Córdoba y el primer mandatario estará acompañado por todo su equipo, o casi todo su equipo. Luego de su visita sorpresa a una exposición ganadera en la rural de Palermo, le preguntaron si el jefe de gabinete estaría en el acto y el presidente respondió: hay que ver si está dentro de la lógica del protocolo. Hola, buenas noches. Estas son las noticias a las 20:30. En una visita a Expo Angus en la rural, el presidente Javier Milei le prometió al campo eliminar el impuesto país y luego las retenciones. Según el presidente, la medida podría aplicar cuando mejore la situación económica. Además, adelantó que trabajan para la salida del cepo. También estamos trabajando fuertemente para eliminar el cepo y que cuando terminemos de desactivar todas las bombas que nos dejaron los kirchneristas, va a haber tipo de cambio libre. El presidente Milei viaja mañana a la ciudad de Córdoba para participar de la celebración de la Revolución de Mayo en el cabildo de esa ciudad. Será el único orador y el acto está previsto que comience a las 14. Y un día el dólar bajó, cayó 60 pesos en tan solo 24 horas y cerró en 1.220 pesos en la punta vendedora. El dólar MEP y el contado con liquidación también cerraron la semana a la baja. En instantes te vamos a contar cuál será el futuro de Federico Sturzenegger en el gabinete de Javier Milei. Cortaron la ruta que conecta el Valle de Tras la Sierra con Falda del Cañete en la provincia de Córdoba como consecuencia de las intensas nevadas. Además, nevó en la zona de las altas cumbres y en otros puntos de las serranías cordobesas. El presidente Javier Milei prometió salir del cepo y sacar el impuesto país e incluso las retenciones. Esto se lo dijo al campo en una visita relámpago a la Expo Angus en la sede de la sociedad rural frente a cientos de productores del sector. Allí estuvo acompañado por el presidente de la sociedad rural, un hombre que visita asiduamente la Casa de Gobierno y comparte almuerzos. Te estoy hablando de Nicolás Pino. La medida que se empiecen a recomponer las cuentas fiscales y vuelva el crecimiento económico, primero vamos a eliminar el impuesto país y después le van a seguir las retenciones para que el campo sea totalmente libre. De esta forma, el presidente Javier Milei le dio un guiño al campo. Lo hizo en la Expo Angus en la rural, en donde llegó acompañado por el presidente de la sociedad rural, Nicolás Pino. Acorde a las cosas que prometieron en la campaña, la estamos cumpliendo. Solamente estamos terminando de desactivar las bombas que nos dejó el kirchnerismo. Pero créanme que vamos a ser libres y vamos a salir adelante. Y el campo va a tener un rol fundamental. El presidente Javier Milei confirmó su visita a Expo Angus casi 2 horas antes de llegar aquí. Fue a último momento. Aún así, mucha gente se acercó a saludarlo en un operativo de seguridad bastante improvisado. El presidente recorrió la pista para saludar a los asistentes. Entre la muchedumbre y cierto desborde de los custodios, Milei contestó algunas preguntas a los periodistas. El cepo cuando terminemos de desactivar las bombas que dejó el kirchnerismo. ¿Estamos hablando de lo que pasa en Misiones? Lo que pasa en Misiones, presidente. Bueno, esas son las cosas, digamos, cuando no se ponen las finanzas en orden. Las promesas al campo llegan en medio de tensión con algunas provincias por el debate de la ley de bases. En medio de este conflicto, el gobierno busca fortalecer su relación con el sector agrario y ya confirmó su presencia en la exposición rural que se realizará el próximo julio. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias.
En el mismo predio, el presidente puso en duda la presencia del jefe de gabinete, Nicolás Pose, en el acto de mañana en la provincia de Córdoba para celebrar el 25 de mayo. Mañana va a estar Nicolás Pose en Córdoba. Hay que ver si está dentro de la lógica del protocolo. De esta manera, Milei ponía en duda la presencia del funcionario y dejó en evidencia el mal momento que atraviesa la relación entre el presidente y su todavía jefe de gabinete. Ayer en una entrevista, Javier Milei ya había confirmado que después de la ley de bases, todo el gabinete queda bajo análisis. El vocero Manuel Adorni no había descartado su salida luego de afirmar que todos están bajo análisis. Desde el equipo de Pose esta mañana habían confirmado la presencia del jefe de gabinete en el acto de Córdoba. Mañana va a estar Nicolás Pose en Córdoba. El presidente Javier Milei tiró una bomba ayer cuando habló en una entrevista de que si la ley bases es aprobada, su ideólogo, el que la pensó, el que la escribió, estoy hablando de Federico Sturzenegger, ingresaría al gabinete como ministro. Recordemos que cuando el gobierno de Javier Milei fue electo presidente de la Nación, el nombre de Sturzenegger ya estaba entre los posibles candidatos a ser ministro de Economía. Finalmente esa cartera fue para Luis Toto Caputo, pero Sturzenegger continuó asesorando al presidente en las sombras. De hecho, algunas fuentes hablan de que tiene incluso una oficina en la Quinta de Olivos donde prepara documentos para el presidente, entre ellos los planes para desregular la economía. El presidente confirmó de que es un nombre que está barajando para que ingrese al gabinete. Falta definir si será en calidad de reemplazante del actual ministro de Economía, Luis Toto Caputo, alguien que es muy valorado por el presidente, pero también por los mercados, o si ingresará en otro puesto, en un puesto más vinculado justamente con el rol del Estado, un rol de un Estado más chico y más eficiente. Eso es lo que quieren los libertarios. Si ingresa vía un puesto como modernización o reestructuración del Estado justamente para impulsar esas políticas. Hoy el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que Sturzenegger es un nombre que está en la carpeta del presidente y lo hizo de esta forma. Todo el mundo sabe lo que significa Federico Sturzenegger. Federico Sturzenegger ha colaborado muchísimo con este gobierno, viene colaborando desde hace un montón de tiempo con las ideas de la libertad, con el desarrollar cuestiones que hacen a un Estado más moderno, con menos regulaciones, y además porque Federico Sturzenegger de por sí carga sobre sus espaldas con un valor incalculable que tiene él, porque es una persona que tiene mucho para dar, así que es razonable que el presidente lo quiera incorporar a ser parte de su gabinete. Por supuesto que no está definido todavía cuál va a ser exactamente la posición que ocupe, pero es un colaborador absolutamente fantástico Federico Sturzenegger y que, te repito, lo viene haciendo desde hace muchísimo tiempo con nuestros equipos de trabajo. Muchos temas esta semana, Leandro, pero dentro del campo de las finanzas, toda la semana estuvimos hablando del dólar en sus distintas variables, las cotizaciones. Queremos saber qué pasó hoy viernes y además cómo cerró esta semana en el que el dólar pegó un salto y hoy... Como vos decís, Silvina, fue el tema de la semana a nivel económico, el dólar. Ayer tocó su techo y hoy finalmente bajó. Es noticia porque la cotización tanto del Blue como del contado con liquidación del MEP bajaron, es decir, empezaron a jugar otros factores que ahora te voy a explicar. El dólar Blue cayó casi 5%, cerró en 1.220 pesos. El MEP cayó un poco menos, 2,3%, y el contado con liquidación cayó 1,7% y cerró en 1.234 pesos. ¿Por qué se da esta baja? Bueno, luego de varias jornadas de suba empieza el efecto fin de mes. ¿Qué es el efecto fin de mes? Cuando las empresas tienen que salir a vender dólares para pagar los salarios del mes siguiente. Eso es algo que pasa casi siempre todos los meses y que le pone un techo a la cotización del dólar. El otro evento que sucedió es que los exportadores empiezan a ver una cotización un poco más amigable, un poco más market friendly para empezar a liquidar. Recordemos que en la semana subió en promedio 14% el dólar. Estábamos hablando de la semana pasada de que estaba retrasado. Bueno, ahora se acomodó un poco más y los exportadores empiezan a liquidar
de una forma un poco más voluminosa, justamente porque tienen un tipo de cambio más ventajoso, el famoso 80-20, 20% es con el dólar contado con liquidación. Cuando superó la barrera de los 1.200 pesos, los exportadores empezaron a liquidar. Eso es lo que sucedió hoy. Ayer tocó un techo, hoy empezó la baja, veremos la semana que viene cómo evoluciona, pero los analistas decían eso, 1.300 pesos fue el techo de la divisa estadounidense. Seguimos hablando de economía, en este caso del consumo. Y un dato muy interesante para tener en cuenta por lo que refleja. El Observatorio de la Cadena Láctea señaló que en la Argentina hubo una caída del consumo del orden del 18.7 en solo 3 meses, los primeros 3 meses del año. Salimos a la calle, nos fuimos a hacer una recorrida para saber cuál es el panorama en este espacio real y concreto. El consumo de leche cayó casi un 20% en el primer trimestre del año, según indicó un informe del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina. Esto evidencia que en las casas hay cambios de hábitos. Habitualmente compraba para mí sola, 4 litros de leche por semana, más 1 o 2 potes de queso crema y algún yogur, de los baratos. Ahora ya no más yogur. El pote de queso crema me tiene que durar 3 semanas y compro un solo litro de leche. Segundas marcas, ¿están llevando más la gente? Sí, bastante. Igual lo que es variedad de leches tampoco tenemos gran variedad, pero sí tenemos 2 grandes marcas y una segunda marca de esta gran marca. Y la gente opta más por esa porque mucha diferencia de precio. Tenés 2 niñas. Sí. ¿Un presupuesto en leche semanal de cuánto más o menos? 5 sachets de leche a 1.300 pesos cada uno. Bien. Más o menos. Voy viendo el aumento, pero bueno, gracias a Dios, mi marido y yo trabajamos y podemos sostenernos todavía. En un contexto de reducción de consumo de lácteos, el yogurt y el queso crema pasaron a ser casi un lujo. Consumo menos, sí, lo administro, le pongo menos a la tostada para que me dure 3 semanas porque no puedo comprar más que eso. Los precios de los yogures se fueron muy arriba y en verano también bajó un montón el consumo de yogures. Las ventas de queso, que representan el 60% del consumo de lácteos, retrocedieron un 10,4% en el primer trimestre del año. Este es otro de los productos en los que las familias buscan economizar. Dando precio, consumiendo menos, se compra en menos cantidad, compraba más, sí. Y por ahí no me fijaba tanto, ¿viste? Y compraba, qué sé yo, 1 kilo de queso. Ahora todo es reducido. Todo el mundo está bajando el consumo el consumo por un lado y después estás bajando el tema de las marcas. Eso se escucha todo el tiempo. Mucha más gente me decía, un pedazo de queso que yo antes compraba medio kilo, ahora compro 1/4. Sí. Y sí, yo lo hago eso. Por lo menos, consumís algo que tiene alimento, ¿viste? Tampoco podés comer fideo todos los días. Quizás se llevan más variedades, pero cantidades cada vez más chiquitas. Y antes se hacían una picada para 5, no sé, se llevaban 1 kilo de producto y ahora se llevan 200 gramos para que todos compartan, es mucho, sí. Hay gente que necesita que sea menor precio, ya para una pizza prefiere llevarse el más barato, obviamente ofrecemos cosas de calidad, pero así todo prefieren seguir llevándose, en vez de una mozzarella o mezclar y mezclar, se llevan lo más barato, o si hay alguna oferta o algo. Con la caída de ventas también cayó la producción y los números ya preocupan en el sector. Sí, los números preocupan en el sector y además en los niveles de consumo y en la forma en la que nos estamos alimentando en este momento. Quiero saludar a Jorge Giraudo, que es el director del Observatorio de la Cadena Láctea, porque hemos tomado tus datos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por esta ida y vuelta aquí en Noticias a las 20:30. Hemos tomado estos datos que se han dado a conocer desde el Observatorio en 3 meses, los primeros 3 meses del año, una caída del 18.7%. En un país que está acostumbrado a consumir lácteos como la Argentina, me parece que deja lecturas abiertas. ¿Qué significa esto, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Sí, concretamente el consumo ha caído después de diciembre con las subas estrepitosas de precio que hubo producto de la devaluación.
y el proceso inflacionario, nosotros teníamos un consumo per cápita anualizado de más o menos 190 litros en el año pasado, y en lo que va de este año hay una caída, bueno, ya tenemos el dato de abril, por suerte un poco menos de caída, 16,9%, pero bueno, esto se dio sobre todo por la gran suba de precios, sobre todo en la cadena comercial, que tuvo una remarcación. Ustedes saben, digamos, que se ha tomado por ahí un tipo de cambio pensado en diciembre que iba a estar en 2.000 y pico pesos, entonces los precios se remarcaron por encima, y bueno, ahora se está produciendo un fenómeno de ralentización de esos precios y una convergencia, pensamos nosotros, de los ingresos de la gente vía los acuerdos salariales para compensar un poco eso y, bueno, recomponer un poco el consumo. Los costos de producción del sector lácteo, ¿cómo se están manejando en este momento? Y tengo curiosidad por conocer cuánto dinero recibe un tambero por la venta de 1 litro de leche. Bueno, el último precio vigente fue el de abril, 355 pesos más o menos. Venía con costos de producción complejos por una seca muy grande que hubo en el año pasado y un arranque de este año con altos índices de temperatura y humedad. Luego, con el proceso devaluatorio y la eliminación de derechos de exportación, mejoró mucho las exportaciones y se pudo pagar un precio que en cierta medida mejoró las relaciones, pero viene con un déficit de atraso de 1 año y pico atrás, donde tuvo que hacer frente a mayores costos endeudándose, y bueno, eso ha costado hoy esta situación, y a su vez se han vendido muchas vacas. El año pasado era un 6,5% menos de vacas que el año pasado, es decir, todo un proceso complejo que pensamos que se va a ir revirtiendo en los próximos meses. Jorge, ¿qué tal? Hoy pagué el litro de leche 1.200 pesos. Usted decía que el tambero se lleva alrededor de 300 y pico de pesos. ¿Quién se queda con esa diferencia? Mira, todo litro de leche bajo la forma que vos lo consumas, tanto leche fluida como queso, como yogures, como dulce de leche, tiene adentro 40% de impuestos. Desde la tasa por hectárea que paga el productor en el campo a ganancia o bienes personales que paga la industria, impuesto al cheque, ingresos brutos y demás, 40% son impuestos. Y después, bueno, tenés los costos de producción y los tres costos de producción, es decir, el primario, el industrial y el comercial, y los márgenes. Si analizamos los índices de precios mayoristas, es decir, los que vende la industria, y los índices de precio minoristas, es decir, al que vende el comercio o que paga el consumidor, se ha abierto una gran brecha en los últimos años a favor de los precios comerciales que paga el consumidor, producto de esta pésima política que fue el control de precios, donde los controles de precios se ejercían sobre la lista de precios de la industria y no sobre la cadena comercial. Entonces hubo un desfasaje que, bueno, ahora por suerte se viene corrigiendo y se viene revirtiendo, pero hay un gap o un markup del 53% sobre el precio de salida de fábrica que hace que el consumidor pague caro y la industria no reciba un alto valor y por ende no pueda trasladar un buen precio al productor. Bueno, si con estos precios se está vendiendo menos, nos imaginamos que si se cumple el ideal de lo que quiere recibir la industria, de lo que corresponde al productor, ¿cuál sería el panorama, no? Para ustedes, ¿cuál es el precio ideal de venta de 1 litro de leche? No, el precio que está hoy, digamos, si uno lo compara, por ejemplo, por dar un dato, el valor por litro de leche equivalente al que se vende en Argentina cualquier producto lácteo es 70 centavos de dólar, y en Uruguay está a 98 centavos, es decir, estamos muy atrasados. Lo que tenemos, el gran problema acá no son los precios de los productos, sino la pobreza de los consumidores. Es decir, acá hay una cuestión que es, digamos, el bajo ingreso, medido en dólares, que tiene la población argentina. Pensemos que el salario medio está en el orden de los 400 a 500 dólares, lo cual evidentemente muestra a las claras que no podemos pretender cobrar como vale en el mundo $1.10, $1.20 el litro de leche, como vale en todas partes del mundo y que está valiendo acá, con un salario de 400 a 500 dólares. Claro, sí, se entiende perfectamente. Jorge, ¿han cerrado tambos? Sí, el 4,5% de los tambos el año pasado cerraron, esos son más o menos unos 400 a 500 tambos.
estamos más chicos, digamos, que no pudieron sortear el problema de la sequía y no pudieron mantener el ganado alimentado porque no tenían para endeudarse y no había financiamiento para comprar alimentos. Bueno, tuvieron que lamentablemente cerrar, pero bueno, esperamos que este año las perspectivas cambien. Nosotros estamos esperanzados, digamos, que se dé esta convergencia entre precios e ingresos y que siga traccionando el mercado internacional, al cual destinamos el 30% de la producción de Argentina. Claro, las exportaciones son necesarias, son muy importantes por todo lo que significan, pero sin mercado local es muy difícil también mantener no solo a los productores, sino también a la industria y con esto el empleo, la forma de alimentarse. Es muy complejo el panorama. El mercado de los quesos, ¿tienen algún dato con esto? Porque nosotros hablamos de la materia prima, pero la industria, yogur, queso, ¿qué pasó ahí? ¿Qué se sabe? Bueno, lo que nosotros observamos ya desde hace un tiempo largo esta parte es una primarización del consumo, que decimos. Así se consume leche fluida, queso cremoso, queso barra y yogur bebible de litro, y se han dejado de consumir los productos de mayor valor agregado y por ende mayor valor unitario. Se consume menos yogures en pote, flanes, postres, leches saborizadas, quesos duros, porque tienen un valor unitario muy bajo. Y bueno, ya ha proliferado también, y esto hay que reconocerlo, los productos, digamos, análogos. Es decir, empieza a aparecer, si usted va a un comedor y mira el sobrecito que le traen, dice rallado, pero no dice queso rallado, porque en realidad no es queso rallado, es un análogo. Han aparecido bebidas lácteas que tienen base suero, que no son leche. ¿Qué se toma cuando aparece un sachet o un Tetra Brick que dice bebida en base a producción láctea? Y nadie termina de comprender qué es. Claro, sí, o sea, hay que ver primero que sean productos que la mayoría son aprobados por el ANMAT, es decir, que esté autorizada su venta. Lo que sí hay que ser muy claro es que tienen que estar en la góndola muy distanciados de los productos lácteos para que la gente no se confunda, porque por ahí una persona va y busca un Tetra Brick de esta leche análoga y vale 800 pesos y al lado tiene otra que vale 2.000. Entonces levanta la de 2.000 pensando que trae un alimento que va a cubrir la misma necesidad proteica que la leche, cosa que no existe. Y bueno, también pasa con los quesos que no son queso, o con los yogures que tienen la incorporación de otras cosas que están aprobados, pero no son productos lácteos y no tienen los mismos propiedades alimenticias que los lácteos. Bien, Jorge Giraudo, le agradecemos mucho esta conversación. Quiero marcar que estamos preguntando por los lácteos, no por las bebidas que no tienen que ver, las que son veganas, las que son jugos alternativos, sino que los productos que parecen un litro de leche y en realidad para muchos consumidores sin saberlo llevan un producto que nada tiene que ver con esa producción original. Le agradezco mucho, estoy de vuelta. Buenas noches. No, un gusto y a disposición para con ustedes. ¿Sí? Muchas gracias. El presidente Javier Milei tiene previsto participar de la celebración por el 25 de mayo en la Catedral de Buenos Aires y luego va a partir a Córdoba. Hay muchos datos para tener en cuenta, porque sin Pacto de Mayo y con el Cabildo abierto, el acto en la provincia de Córdoba está previsto que comience a las 2 de la tarde en la Plaza San Martín, frente a el Cabildo, donde ya se está desplegando un operativo de seguridad que es muy importante. Allí está previsto que viaje parte del gabinete y veremos qué pasa, ¿no? Con quiénes sí y quiénes no. Esto se mira mucho y sabemos que no se han invitado a gobernadores. Pero quiero comentarte qué va a pasar antes aquí en la ciudad de Buenos Aires. Muy temprano, 8 de la mañana, se va a abrir la catedral de la ciudad, 8:30 la Casa de Gobierno. En el Salón de los Bustos empezarán a llegar los funcionarios nacionales a la Casa Rosada a partir de ese horario. Alrededor de las 9, 9:15 de la mañana está previsto que el presidente Javier Milei se desplace caminando desde la Casa de Gobierno hacia la catedral con un vallado importante. La máxima autoridad de la Iglesia Católica en la Argentina, que es Monseñor García Cuerva, es un hombre que viene teniendo hasta aquí y hay mucha expectativa por su homilía. Una mirada institucional de enorme respeto, sabiendo que la garantía de la armonía social es indispensable para poder gobernar, pero con una mirada crítica hacia el impacto de la economía de Javier Milei en la sociedad.
¿Qué va a decir García Cuerva mañana? Bueno, no se va a distribuir de manera anticipada la homilía, aunque se espera que sostenga el tono institucional pero crítico, de integración pero de respeto a las instituciones y a la investidura. García Cuerva es un historiador que puede llegar a jugar los valores del proceso de la Revolución de Mayo y que además, si bien escribe solo, nadie escribe sus homilías, escucha a distintos sectores ecuménicos, pero no necesariamente y solo religiosos. Así es que en Buenos Aires esperamos esto. Y luego, 2 aviones, la provincia de Córdoba, y lo que va a pasar en Córdoba se lo vamos a preguntar a Alejandra García Crisanec, que es periodista y que está trabajando. Alejandra, ¿cómo estás? Buenas noches. Está trabajando desde hace ya un par de días, tratando de saber qué va a pasar ahí. ¿Y qué va a hacer Yerjora, el gobernador? ¿Va a estar recibiéndolo o no? Por protocolo le corresponde, ¿pero estará? ¿Cómo estás, Sil? Buenas noches. Un placer saludarte a vos y a toda tu audiencia. Efectivamente, los periodistas cordobeses venimos trabajando quizás al ser de alguna manera jugar de forma local, pero no te creas que ha sido fácil toda la información al respecto que tanto la provincia separada de lo que es en este sentido el protocolo de nación, de alguna manera el gobierno de Martín Yerjora ha tratado de aclarar esta situación, decir, bueno, primero, el pacto no pacto, no se firma pacto, pero por otro lado también entendemos que el gobierno de Javier Milei consideraba necesario, después de tanto anuncio, el 25 de mayo estar presentes aquí en el Cabildo Histórico, en esta oportunidad que es en el corazón de la ciudad de Córdoba, en donde ya está vallado desde ayer, en donde viene una seguridad máxima trabajando con Patricia Bullrich, junto a Juan Pablo Quinteros, que pertenece también, es el ministro de Seguridad del gobierno de Martín Yerjora. Si lo va a recibir, claro que lo va a recibir, y por eso se ha armado todo un esquema en cuanto a que el gobernador Martín Yerjora por la mañana va a estar realizando lo que es el acto en una de las ciudades cabeceras, si se quiere, también dentro de las ciudades más importantes de Córdoba. Hablamos de Río Cuarto, porque hay que tener esto también en cuenta. En el contexto político, el próximo 23 de junio son las elecciones en Río Cuarto, el imperio de Río Cuarto, como muchos le dicen, en donde uno de los candidatos que de alguna manera parece asomarse es precisamente un libertario, y es allí en donde el peronismo también va a jugar una carta importante. Paralelo a esto, viajará a Córdoba, va a recibir en el centro cívico, el famoso Panal, al presidente Javier Milei, que estaría arribando, de acuerdo a la información oficial, a las 14 horas al aeropuerto de Córdoba. Se planifican ciertas manifestaciones en la cual dicen desde seguridad de la provincia que está todo contemplado para que realmente el presidente pueda desplazarse, llegar al centro cívico, reunirse con el gobernador Martín Yerjora, y a partir de allí, para que ustedes conozcan el recorrido, serán unas 10 cuadras que tienen que hacer desde el centro cívico hasta lo que es el Cabildo Histórico en la plaza, en la explanada de la Plaza San Martín. Cuando ustedes vean las imágenes, va a parecer que quizás hay mucha gente, pero bien sabemos los que conocemos aquí la plaza, que es un espacio reducido, con tener al costado la catedral, un espacio en donde no entrarán más de unas 200 personas sentadas, y por supuesto un vallado que incluye lo que es la avenida General Paz Vélez Sarsfield, a su vez Boulevard San Juan Ilia, Boulevard Guzmán. Es decir, que el presidente va a quedar en el centro y con una distancia de por lo menos unas 10 cuadras a la redonda, vallado. Nos han informado también que a la prensa va a ser bastante complicado poder llegar allí. Claro. Han convocado a toda la militancia, y es ahí en donde entra esta cuestión de la duda, ¿no? ¿De qué manera la gente va a poder participar? Porque bueno, te cuento algo, Alejandra. Esta tarde en la Casa Rosada, las fuentes indicaban que la idea del presidente es no mostrar un pacto, porque no hay pacto de mayo. De hecho, no se han cursado invitaciones a políticos, a gobernadores, sino hacer un pacto con la gente. Esta es la idea en los pasillos de gobierno. Y atención, porque justamente como el gobierno pensaba que iba a tener ya aprobadas la ley de bases y el paquete fiscal, hay algunos sectores que consideran que podrían volver las críticas a la política, y en particular a los políticos que nos están acompañando hasta aquí, según pretende el oficialismo. Entonces, ¿qué le puede llegar a decir el presidente a la gente? ¿En qué tono, con repercusión además a lo que tradicionalmente ha llamado la casta? Creo que va a haber que
prestar atención a ese mensaje, a las repercusiones y a las consecuencias, porque todavía se sigue conversando en el Congreso sobre lo que busca o lo buscará el oficialismo, ¿verdad? Así es que vamos a estar muy atentos a toda esta cuestión. ¿Algún otro dato de último momento ahí? No, el dato de último momento en realidad que tiene que ver con la expectativa que hay en Córdoba. Recordemos que bien lo dijo Adorni en la conferencia de prensa, más allá de Córdoba, la docta, la revolucionaria, una Córdoba que le ha dado el paso a Javier Milei a la presidencia, una Córdoba que ha llamado la atención en las últimas elecciones, en donde sectores muy vulnerables, Javier Milei literalmente arrasó. Bueno, la expectativa, si uno tiene que medirlo cuando pregunta, cuando habla, hoy recorríamos también en el canal las calles, y la gente lo espera. Lo único que es, todos manifiestan esto, ¿por qué en un lugar tan reducido venir a celebrar un 25 de mayo con una convocatoria abierta a toda la ciudadanía, pero que de pronto no va a poder ser porque la seguridad va a ser extrema? Veremos qué es lo que ocurre, veremos en el aeropuerto, ATE va a manifestarse allí en el aeropuerto, va a haber distintos grupos de manifestación, incluso el CISPREN, que son medios públicos también aquí que acompañan todo lo que es el reclamo, cómo resulta esta situación. Pero muy restringido va a estar el acceso para la ciudadanía en general a lo que va a ser este acto, que va a ser transmitido, y como bien lo decías, un mensaje que no va a dejar de ser en lo político muy importante para él en el marco de estos 214 años de la Revolución de Mayo. Muy bien, Alejandra García Cricanec, te agradecemos mucho toda esta data. Este es el modelo del presidente Javier Milei cuando sale fuera de la Casa Rosada. Con el tema del operativo de seguridad es un clásico, especialmente en esta gestión. Atención también al dato que tiene que ver con que si hay bloqueos, si hay cortes, si algo se desborda, la frase es: el que las hace las paga. Así es que estaremos muy pendientes. No va a haber cadena para el Cabildo, pero sí una transmisión oficial. Te agradecemos mucho y ya nos contarás. Buenas noches. Un gran abrazo para vos y para Valeria Cantor, que sé que está allí también, y para todo tu equipo. Un gran abrazo. Buenas noches y muchas gracias. Claro, y el 25 de mayo también trae algunas alternativas que tienen que ver con la escarapela, las tradiciones, la visita al Cabildo, a la Plaza de Mayo, que esta noche estaba increíble. Con el primer minuto del día vamos a tener la primera cadena nacional, viendo una vez más flamear a la bandera, con el himno, pero también está la comida. La comida hace a la cultura. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con el menú patrio y obviamente también con sus costos. Vamos. Llegadas las fechas patrias, la gran pregunta es: ¿el pastelito de batata o de membrillo? Los gastronómicos porteños ya preparan toda la producción de este menú típico que remite a la conmemoración del primer gobierno patrio. Locro, por supuesto, empanadas cortadas a cuchillo fritas, que también viene terrible, pastelitos, churros con chocolate, bañados, rellenos, tortas fritas, budín de pan, que acá recién acaba de salir el budín de pan clásico también argentino. No es un producto que tampoco es muy caro, porque la materia prima sí es barata, pero sí tiene mucha mano de obra. Entonces ahí un poco encarece el costo, pero bueno, nada, es bien tradicional. Para arrancar, el protagonista indiscutido es el locro. La verdad que todos los años cada vez viene mucho más gente a buscar este tipo de productos porque es bien tradicional. Más o menos 8.000 pesos la porción, pesa 700 gramos y bueno, tiene variedad de cuerito, patita de cerdo, chorizo, salchicha, parrillera, con el poroto y maíz blanco, que es lo clásico que tiene un locro. Además, cada 25 de mayo, los postres elegidos son churros con chocolate, budín de pan y el crocante pastelito dulce. Es un laburo bastante arduo porque hay mucho hojaldre, es una masa que lleva mucho hojaldre, mucho tiempo, también se frita en grasa, entonces es como que tenemos un proceso bastante largo. No hay duda de que la masa se fríe en grasa, pero el dilema claramente es el relleno. Membrillo tradicional, no. Membrillo. ¿Desde siempre? De siempre, sí. Membrillo. ¿Membrillo desde siempre? Desde siempre. Bien. ¿Usted? Voy por acá. Sí, también membrillo. Sí, membrillo. ¿Membrillo? Por acá la señora, buenos días. ¿Membrillo o batata? Membrillo. Parece una escena de una película, pero no. Vas a ver ahora esta sorprendente fuga que ocurrió en un traslado de detenidos en San Martín.
Un preso de la alcaidía de San Martín se fugó en un patrullero. Sí, lo escuchaste bien. Marcelo Ezequiel Álvarez se robó un auto policial en un hecho que es insólito. Escapar de esta manera es insólito porque además quedó grabado por las cámaras de seguridad. Álvarez debía ser llevado junto a otro interno a la alcaidía de San Martín cuando aprovechó la situación en la que los policías se bajaron para asegurar al otro preso y se pasó rápidamente para la butaca del conductor para acelerar y salir del predio con el móvil. Horas después del robo, el móvil policial fue encontrado. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló por primera vez sobre la denuncia contra Fernando Espinosa. El intendente de La Matanza es una denuncia por abuso sexual. Dijo Kicillof que quiere que pueda actuar la justicia y de esta manera observar qué va a pasar con esta causa. Así que mi posición en eso es muy claro, muy clara. Lo que sí digo es que si yo voy o no voy, no estoy sacando un fallo judicial. Yo dejo actuar a la justicia, yo no sé obviamente cuál es la situación de cada uno de los que están en su faz, digamos, lo que es privado, lo que es personal. Obviamente nosotros somos la única provincia que tiene el Ministerio de las Mujeres, de Género. Así que mi posición en eso es muy claro, muy clara. Lo que sí digo es que si yo voy o no voy, no estoy sacando un fallo judicial porque no es mi función. Como consecuencia de las bajas temperaturas que se registran en el país, fíjate lo que pasó en la provincia de Córdoba. Una nevada importante que derivó en problemas en las autopistas, en los caminos. Bueno, como lo estás viendo aquí en las imágenes, se cortaron distintos caminos, la ruta que conecta el Valle de Tras la Sierra con Falda del Cañete en Córdoba. Esto como consecuencia de la intensidad de las nevadas. Las altas cumbres del Cerro Champaquí también amanecieron blancas y en este contexto el dueño de uno de los paradores habló con el canal de la ciudad y dio detalles de los efectos de esta nevada. Por acá amaneció todo nevado, ya empezó a nevar desde anoche. Igual ahora ya salió el sol, como pueden ver ahí atrás. Así que creemos que no va a durar mucho más, digamos, la nieve, a pesar de que hace mucho frío. En realidad el camino de las altas cumbres está cerrado, pero nosotros tenemos la suerte de estar sobre el camino del peregrino, que es un camino de tierra, el camino viejo de las altas cumbres, y tenemos la suerte de que es de tierra, entonces la gente puede llegar desde ahí. Tengo registro de hace varios años atrás que nevó en abril. El año pasado no nevó nunca, acá por lo menos en el parador, pero el año anterior nevó el día de la primavera y fue una de las nevadas más grandes de las que yo estuve. Clasificó a la final del ATP 250 de Lyon y venció al italiano Luciano Darderi por 6-2 y 6-4. Con este resultado, el tenista argentino consiguió su victoria número 50 en el circuito. Y ahora, en la final, se va a enfrentar con el francés Giovanni Perrica. Bueno, vamos a ver qué pasa con ese partido. Pero hay otros partidos que se juegan en otro plano, en la política y en la economía. Cuando volvamos de la pausa, vamos a nadar profundamente en estas aguas para contarte más datos, porque son muchos los temas que están abiertos. Todo esto y más, como siempre, aquí en Noticias a las 20:30. Y este es el dato del día. Y es un dato importante, tiene que ver con la política y con la Casa Rosada. Te cuento cuál es. En gobierno ya nadie duda de la salida de Nicolás Pose, dejando vacante la jefatura de gabinete de ministros. Claro que cuando empezamos a buscar información, allí van dándose algunas variantes sobre cuál es el tiempo, quién y cómo lo decide. Las fuentes dicen el tiempo es de Dios
¿Y a quién aluden cuando hablan de Dios? ¿De pronto hay una religiosidad que invade toda la Casa Rosada o así llaman a algún funcionario? El tiempo es de Dios. Y en este marco señalan que en política las cosas nunca suceden antes de lo que debe suceder. Por eso, y para tener en cuenta, no solamente que esto ya es un dato, que es un hecho, que la relación está tensa, te contamos lo que dijo el presidente, que ni siquiera, según él, está garantizado, sino por un dato del protocolo y por una rutina, la posibilidad de que el jefe de gabinete viaje a Córdoba, más allá de que su equipo había dicho que sí, que lo va a hacer. Lo que empiezan a sonar son nombres. Los tiempos, un día, una hora, un mes o un año. Los nombres, sí, claro. ¿Por qué los cambios? Porque hay desgaste, señalan las fuentes, y porque además el gobierno está cerrando una primera etapa. ¿Cómo una primera etapa? Si todavía no se cumplen 6 meses de gestión. Una primera etapa después de que avance el Congreso con el tratamiento de la ley de bases. ¿Si hay tiempo para esto? No, en principio no. Entonces, ¿qué va a pasar con los tiempos y con los nombres y con los cambios? Te propongo que hagamos un punteo. Uno de los nombres que suenan para reemplazar a Nicolás Pose tienen que ver con Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad. Cuando consultaste dicen, no, Patricia es una muy buena ministra de Seguridad. Entonces, ¿y si de pronto Diego Santilli se incorpora un hombre del PRO al gabinete? Si Patricia pasara a jefatura de gabinete y Santilli a defensa. No, porque en líneas generales lo que se busca es un hombre propio, de mucha cercanía con el presidente de la Nación y un hombre de la libertad avanza. Bueno, Adorni, el vocero presidencial, sonó también. Yo, dice Adorni, no, yo no. Y se corrió de este debate. Guillermo Francos, muy buenos días. Ministro del Interior, puede ser jefe de gabinete y allí empieza a haber silencio. Porque si Franco finalmente da ese paso a jefatura de gabinete, en realidad lo que habría que buscar es un ministro político que pueda lidiar con el Congreso, los gobernadores, bueno, con fondos, con muchas cuestiones. Sin embargo, este nombre no está descartado. ¿Y por qué algunas fuentes piensan en Franco? Porque lo que piensa la Casa Rosada es que en realidad necesitan un jefe de gabinete que no solo gestione, sino que tenga volumen hacia el público. Volumen, ¿por qué? Porque tiene que ser visible, tiene que hablar, tiene que defender la gestión, tiene que mostrar que es un hombre del gobierno, un hecho que hasta aquí no verían en el jefe de gabinete, que sin embargo, hasta este momento es un hombre poderoso porque ha designado cargos claves en secretarías, subsecretarías, en empresas públicas, en directorios de empresas del Estado e incluso en una dependencia fundamental que es la AFI, es la Agencia Federal de Investigaciones que nuclea el trabajo de tareas de inteligencia, de los espías legalmente permitidos por la Constitución Nacional. Nadie niega ya que Pose dejará el gobierno, pero ustedes saben, el tiempo, como dicen las fuentes, es el tiempo de Dios. Con la ola de frío empieza el gran clásico de todos los inviernos, el corte y la situación de emergencia en cuanto a la provisión de gas. Corte en algunas industrias, corte de suministro estamos hablando, y también corte de suministro en estaciones de servicio de GNC. El gobierno lo comunicó en ARSA, el presidente de ARSA, Carlos Casares. El sistema de gas entró en preemergencia, en situación de preemergencia. Esto fue comunicado a las distribuidoras y transportistas de gas, justamente para que no escasee gas en los hogares. En esta situación de frío y de alta demanda, de alto consumo, el gobierno tomó la decisión de empezar a interrumpir la provisión a aquellas empresas, a aquellas industrias que tienen contratos interrumpibles y también a estaciones de servicio que comercializan GNC. ¿Qué empezó a decir algunos especialistas de energía vinculados a la oposición? Que hay una mala praxis del gobierno porque por un lado no hizo las obras necesarias para que el gasoducto Néstor Kirchner pudiera aumentar su capacidad de transporte del gas que viene justamente de Vaca Muerta, y también por otro lado que Enarsa no compró cargamientos de GNL, de gas natural licuado, entre el 14 de mayo y ayer 23 de mayo. Es decir, en la ventana de 9 días de las últimas 2 semanas no ingresaron buques de GNL al puerto de Escobar, por eso el puerto de Escobar está trabajando
a mitad de capacidad y eso justamente impacta en la oferta de gas que hay en el sistema de transporte y distribución en la República Argentina. Nos vamos a Misiones porque allí continúan las protestas. El gobierno provincial no logró un acuerdo con la policía, los docentes y el personal de la salud. Y además, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anticipó que va a haber sanciones para todos los policías que cesen sus actividades. La provincia vive su 8ª jornada de protestas en el marco del reclamo salarial de los policías, los docentes, el personal de la salud, que ayer mismo intentaron ingresar por la fuerza a la legislatura provincial. Pero además hicieron un reclamo en la puerta de la casa del gobernador Hugo Pasalacqua. Una situación de tensión allí en esas calles. Vamos a actualizar la situación en este momento y estamos ya en comunicación con Ramiro Aranda, que es ministro de Educación de la provincia de Misiones. Hola, ministro, buenas noches. Gracias por formar parte de este Noticias a las 20:30. ¿Cuál es el panorama a esta hora en el conflicto que se vive con distintos gremios? Bueno, muchas gracias por la comunicación. La verdad que quiero hacer este llamado que tiene que ver a la paz con los sectores que justamente hoy están generando estas situaciones de violencia y que van en contra de todos los valores democráticos que promulgamos y que siempre queremos tener como bandera. También quiero hacer llegar, y sirve poder comunicarlo esto y poder hablarlo con los medios nacionales, es que la docencia acá en Misiones es una docencia pacífica. Esto que se está viralizando tiene que ver con un sector solamente que sabemos que hoy en día, y entendiendo las condiciones en las cuales está el país, porque la verdad que para todas las jurisdicciones es muy complejo lo que está ocurriendo a nivel económico. Los reclamos son justos, pero tiene que ver con la forma de los reclamos. Ministro, Misiones, aquí, para hallar tranquilidad, sí. Aquí desde el gobierno nacional aseguran que este es un problema de la provincia y que es la provincia la que tiene que resolverlo, ¿no? Más allá de que exista diálogo con la Casa Rosada. ¿Misiones está en condiciones de resolver el conflicto hoy? Misiones está resolviendo el conflicto. Hoy en día, la verdad que hubo un sector que le trajo mucha tranquilidad ya poder ver los recibos de sueldo con las actualizaciones paritarias que logramos. Y que nosotros también, vale aclarar, la mesa de diálogo paritaria es una mesa constante, es una mesa que no se cerró. Nuestra mesa de diálogo es permanente. Nosotros ya hemos hecho aumentos en el sector estatal. Yo hablo particularmente de la cartera de educación, pero fue lo mismo en todos los sectores. En febrero, particularmente con los docentes, en el mes de marzo, se creó acá en la provincia el FOPID, que es el Fondo Provincial de Incentivo Docente, para de alguna manera recomponer el 13% del salario que perdieron todos los docentes a partir de que Nación no mandó más el FONID. ¿Cuánto gana hoy en la inicial en la provincia? El cargo testigo, que es el que siempre se toma como cargo inicial, que equivale a 4 horas acá en la provincia de Misiones, se paga por 4 horas. Aclaro que se paga porque la docencia es un trabajo de las 24 horas, pero el cargo testigo que se paga sin antigüedad está en 400.000 pesos y los docentes ya tienen su recibo de sueldo para saber que eso es lo que van a cobrar la semana que viene por cargo del salario inicial. Por ejemplo, en cambio, en el nivel secundario, que se trabaja por horas, 42 horas, han quedado sin antigüedad en 973.010 pesos. Y, por ejemplo, ya en la primera escala de antigüedad de los 5 años ya asciende al 1.020.000 pesos. Y si por eso te digo que muchos han... Si tuviéramos que hablar del conflicto con la policía, que es una cosa muy delicada, sabemos que no es toda la policía, pero que de todas maneras tengan el comando radioeléctrico con permanencia, tomado, con las sirenas, ¿esto está complicando el avance de las negociaciones? ¿Complica la garantía de seguridad para la provincia? Mira, la garantía está asegurada desde seguridad, la tenemos en la provincia. Nuevamente te repito, es un sector
que está con estas prácticas, y como vos bien dijiste, lo del comando es una práctica totalmente antidemocrática. Nosotros no podemos en estos tiempos, con lo que costó sostener estos más de 40 años de democracia, tener como respuesta un intento de toma de la legislatura con hechos violentos, la toma de un comando radioeléctrico. Son cuestiones que ni siquiera tenemos que ponerlas en discusión, pero que están siendo alentadas por determinados sectores partidarios. Pero, ministro, ¿qué sectores? Porque usted me dice que hay gente que no es del lugar, que son sectores que no son, pero están, y el conflicto se mantiene y ya van 8 días. ¿Cuáles son los sectores? Y con la policía, ¿tienen previsto entrar por la fuerza para el desalojo del comando radioeléctrico? ¿Hay algún pedido para que como querellante el Estado pueda permitir que la justicia avance en un desalojo? No, mirá, primero yo no hice referencia a sectores fuera de la provincia. Yo cuando me refiero a otros sectores me refiero a que no es la totalidad ni de las fuerzas de la policía, ni de la totalidad de la docencia que tienen estas prácticas. Yo no puedo acusar de ninguna manera a que todos los docentes están de acuerdo con el intento de toma de la legislatura y los hechos de violencia. Eso pero no tienen identificados entonces, ¿no? Pues digo, como usted repitió esta idea. Están identificados los referentes que están incitando a través de sus redes sociales. Lastimosamente hay legisladores de la oposición que están con un discurso muy irresponsable y que tiene que ver con esto, pero a ver, uno no los quiere nombrar para no dar la entidad, porque nosotros lo que estamos promulgando es la paz social y sobre todo el diálogo, porque con el diálogo hemos logrado estos aumentos que hoy en día el salario testigo, estamos superando el de algunas provincias. Tengo que ser responsable también esperando lo que tiene que ver con el cierre de paritarias en todas las provincias, ahora en mayo, pero no estamos desentonando en cuanto a lo que es el salario promedio en la Argentina. Fíjate que acá el reclamo de los sectores que no quieren llegar a un acuerdo, porque son los sectores que cuando los llamamos han respondido con violencia, están solicitando 850.000 pesos por el cargo testigo. No existe en ninguna provincia, ese pago no existe en ninguna provincia, tampoco está en condiciones de pagar eso. Muy bien. Ministro de Educación, Ramiro Aranda, muchísimas gracias por atendernos esta noche. Estamos muy pendientes de observar lo que ocurre en su provincia, Misiones. Muy amable. Gracias a ustedes por la comunicación y bueno, esperamos y estamos abiertos al diálogo para poder traer paz y que podamos, dentro de las vías democráticas, poder resolver esto. Muy bien, es Ramiro Aranda, el ministro de Educación de la provincia de Misiones. A lo largo de toda la semana te hemos contado qué es lo que ocurre en este territorio. Y por otro lado, también seguimos con más datos y más información que se produce en este caso desde la calle. ¿Con qué está trabajando nuestro móvil esta noche? Se lo preguntamos a Cristian Doldán. Una noche muy fría, Cristian, en la ciudad de Buenos Aires. Nos imaginamos cómo debes estar allí. Muy fresca, pero bien acompañados acá, Silvina. La realidad es esa. ¿Sabés que vamos a empezar ya a palpitar el fin de semana? 25 de mayo, mañana. Así que vinimos acá a la Casona de Flores. Estamos en Avenida Avellaneda, 1899, para comer empanadas y para comer locro. Como verás, acá la gente ya disfrutando, ya palpitando. Muy sacrificado mi trabajo. Y ya veo, yo preocupándome por el frío. Mi trabajo. Claro, no, bueno, pero me cuidan, la producción me cuida, así que vení, vamos a conocer un poquitito sobre este locro que dicen que es uno de los más ricos de la ciudad de Buenos Aires. Estamos acá con Ariel, cocinero, creador de esta belleza. Ariel, bueno, primero gracias por recibirnos. Contanos, ¿cuál es el secreto? A ver, ¿cómo se hace este locro? El secreto siempre es amor. Amor. Sí. Y nada, ir... ¿Cómo lo haces? Contame, contame los ingredientes. Y acá le ponemos cuerito, patita de cerdo, panceta, chorizo colorado, carne, de todo tiene un poco. De todo. De todo. Básicamente todos los ingredientes. Esto de zapallo cabutia. Dale. Después también tenemos el pancito de campo también. Claro, lo acompaña con el pancito de campo, de todo. Contame, chorizo me dijiste que tiene, sí. Sí, chorizo colorado, panceta.
Bien, y la gente viene y lo pide, me imagino, para esta fecha, mañana, por ejemplo, ¿cómo es el día en la Casona de Flores mañana? Movidísimo, ya pedidos ya de hoy ya. De hoy ya tenemos muchos pedidos para mañana. Claro. En cantidad, una cantidad bárbara. Lo que Me piden. decían 7.500 el plato. 7.500 el plato, sí. Bien, bueno, y esto es para uno, entiendo. Para uno. Pueden compartir igual, ¿eh? Es bastante abundante la porción. Claro, perfecto. Semillas, ¿qué semillas le ponen acá? Le ponemos poroto y maíz. Poroto y maíz. Bien. Poroto y maíz. Y lo hacen, veo que, a ver, vamos a sentarnos, Ari, vení, porque yo voy a probar un poquitito, permiso. No lo veo tan espeso, viste que muchas veces que se lo ve como con una consistencia más espesa, perdón. El caso de ustedes, la elección no es esa, digo, no sé cómo es el tema de la preparación y la cocción. Y tiene una cocción bastante. Primero hervimos todo aparte y después lo vamos agregando hasta que consiste en que el zapallo cabutia se desarme y ahí tenga la consistencia, hasta donde nosotros lo veamos. Claro. Y se va mejorando. ¿Vos sos el que testea esto? ¿Vos lo probás? ¿Algún compañero de acá que esté mirando? ¿Quién lo prueba? Sí, yo. Sí. Bien, bueno, yo lo voy a probar también. Silvina, chicos, equipo, Perfecto. Gracias por mandarme acá. Voy a probar. Ariel, teneme un Muy poco bien. el micrófono. Ajá. Cristian Doldán se vamos a ver qué tal sacrifica de por rico. nosotros y allí en este momento, en esta noche fría, viernes, lleva esa cuchara a su boca, hace un testeo del sabor en el paladar, sonríe, parece que hay una afirmación. Vos seguir, Silvina, ¿eh? Sí, vos seguir, Silvina. Claro, yo te Voy con una sola acompaño. cucharada. Yo te acompaño para que vos lo disfrutes, pero, a ver, pongamos un límite, ¿ok? Ya vemos desde aquí tu cara de satisfacción. No sabés lo que es este piso Claro. hoy aquí. Ajá. No sabés cómo la vas remando, ¿no? Ya está, basta, ¿no? Hasta ahí. No, es riquísimo, la verdad, riquísimo. Casona de Flores, entonces, 7.500 pesos. Y mañana, las personas que quieran venir a acercarse acá, o sea, pueden mandar WhatsApp o vienen acá. ¿Cómo es la reserva? La reserva es por WhatsApp y también podés reservar... Lo buscan en Instagram también. Instagram también, sí. O si no, podés venir al local Avellaneda 1899. Perfecto. Silvina Brandimarte, conductora de este envío, quiere venir mañana, quiere alguna atención especial. ¿Habrá posibilidades? Sí, obvio. La recibimos. Bueno, muchas Te conseguí, gracias. Leandro Dario también, son dos. Dale, Claro. dale, los esperamos entonces. Muchísimas gracias. Los esperan, Silvina, Claro. lean, porque si no solamente soy yo el que está comiendo y disfrutando, Me así que mañana se imagino, pueden venir acá. me Gracias por imagino. tanto. El Los sentido de esperan la con culpa. empanadas, los Claro. esperan con pancito, claro, me da un poco de culpa. Pero bueno, Sí. con esta noche fría, la verdad se necesita, así que bueno, para mañana, para un día patrio, qué mejor, ¿no? Que comer empanadas y locro acá en este hermoso lugar. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Un saludo allí a todas las personas que te recibieron y que puedan, a partir de este menú patrio, fortalecer todo lo que tiene que ver con su trabajo, sus ventas y hacernos pasar a todos un muy buen momento, por supuesto. La próxima vez estaremos por allí. Ahora nos quedamos en el Noti. Y vamos a hablar de economía. Ustedes saben, de alguna manera, lo hablábamos con Leandro, ha sido la semana del dólar. El diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, que es economista, culpó a la situación que se vive en el Congreso, en particular en el Senado, por la situación de empantanamiento que sufren los proyectos de ley, de la ley de bases y también el paquete fiscal y cómo esto repercute en los mercados. Fíjate. Hicimos en el gobierno del presidente Milei, se resiste a darle a la gente, darle a la sociedad leyes que le servirían y muchísimo. Cuando uno ve que en diputados esta vez, en un par de semanas, en una semana en realidad, la ley bases y el paquete fiscal salieron y en el Senado ya hace bastante tiempo que está y no sale, obviamente empieza a haber desconfianza. Así que sin duda la suba del dólar tiene un único gran responsable, lo que está pasando en el Senado con bases y con el paquete fiscal. Bien, allí estaba entonces el diputado y economista José Luis Espert, pero tenemos muchas preguntas y queremos tener más respuestas. Por eso esta noche saludamos a Aldo Abraham, que es economista, que nos ha visitado en distintas oportunidades. ¿Cómo estás, Aldo? Es un gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, muy bien, un gusto estar con ustedes. Bueno, hay un tema recurrente, ¿no? En la economía de la Argentina, gobierne quien gobierne, el tema del dólar no desaparece. Algunas subas, devaluación
pedida por algún sector, el gobierno que asegura que no hay forma de que tengan previsto devaluar, por lo menos con la forma tan dura como ha sido la del mes de diciembre, pero claro, está flotando en el aire lo que ocurre con la moneda y con las repercusiones. ¿Qué mirada tuviste hoy al cerrar esta semana? Mira, una cosa que es una realidad es la que comentaba el diputado José Luis Espert, porque hace ya algunas semanas también venimos viendo que nuestros mercados de otros activos están bajando, y eso claramente está sucediendo porque cada vez hay más inversores y más gente que tienen dudas sobre la voluntad de nuestro Congreso, de la mayoría de los legisladores de nuestro Congreso, de cambiar el rumbo como les pidió en definitiva el electorado del 19 de diciembre. La mayoría de los votantes votó un cambio de rumbo, y los rumbos económicos, también los políticos y los sociales, se fijan por leyes. Y más allá de que hay algunas leyes que se pueden cambiar en determinadas circunstancias con decretos, la realidad es que las leyes hay que cambiarlas en el Congreso. Y la verdad es que este Congreso no se ha mostrado muy dispuesto hasta ahora a cambiar de rumbo. Y la verdad es que eso está generando muchísima incertidumbre. La gente hace rato que piensa que por este rumbo no tenemos otra que un futuro de decadencia y de ir de crisis en crisis, y lo mismo que los inversores, tanto argentinos como extranjeros, y hasta que no demos muestra de que va a haber ese cambio de rumbo, lo que está pasando en Argentina en términos de recesión no va a cambiar. Y toda esta incertidumbre está creciendo, que está haciendo que nuestros activos bajen en la Argentina y en el mundo, también afecta al dólar, ¿no? Porque acá con una combinación que, bueno, la verdad es que no fue buena, que es que el Banco Central decidió hace una semana una nueva baja de tasa de interés. El problema es que cuando uno tiene una suba del riesgo país, corre el riesgo de que cuando baja la tasa de interés, esa tasa de interés deje de ser remunerativa del riesgo, que implica tener un ahorro en un banco en la Argentina. Y lo que ha estado pasando, lamentablemente, es que como no es remunerativa, dado este aumento del riesgo que se está generando en el Congreso, la verdad es que la gente ha empezado a preferir volver al dólar que quedarse en ahorro bancario. Entonces están saliendo de, por ejemplo, lo que se llama los money markets, ¿sí? Y también de los depósitos a plazo fijo. Y todo eso va a buscar, digamos, colocarse en dólares paralelos, por supuesto, por eso han estado subiendo. Y el otro factor que también está colaborando a esta suba que hemos visto en el dólar tiene que ver con que, si bien muchos economistas y políticos no lo entienden, el conjunto de los argentinos sabemos que cuando suben los dólares paralelos, lo que está pasando es que está perdiendo poder adquisitivo nuestra moneda. Aldo. Así que inmediatamente lo que tratamos de hacer es sacarnos de esa moneda de encima, que está perdiendo valor, y eso empeora las cosas. Eso es lo que hace que la suba cada vez sea más acelerada, ¿no? Aldo, por lo que estás diciendo, ¿al Banco Central se le fue la mano con la baja de tasas? Yo creo que sí, porque no era el momento para hacerlo en una situación en la cual el Congreso está generando, la verdad, un incremento de la incertidumbre importante entre los argentinos, ¿no? Porque no es casualidad que durante los últimos tiempos hayamos tenido una cierta tranquilidad en los mercados cambiarios, porque todavía había una expectativa de la gente de que efectivamente el rumbo que traíamos y que queremos cambiar, porque queremos claramente evitar esa crisis que, si ustedes se acuerdan, ¿no?, a finales del año pasado, el último cuatrimestre del año pasado, era un tema recurrente, ¿no? Íbamos a una hiperinflación, incluso era lo que te preguntaban
los periodistas, ¿no? Si no vamos a cambiar de rumbo, sí, vamos a ir a una crisis, ese es el problema. Aldo, ¿no? si se prolonga este escenario, que es de demora en el Congreso con la ley bases, tal vez el Senado le introduce modificaciones, vuelve a diputados, si se prolonga este escenario, ¿el dólar puede seguir subiendo? ¿Vos le ves todavía recorrido alcista en las próximas semanas? Mira, yo creo que va a bajar el dólar. Y te explico por qué. No porque tenga mucha fe, lamentablemente, ya a esta altura en nuestros legisladores, debo reconocer. Creo que a la larga van a terminar aprobando el paquete de leyes, quizás aún más mermado todavía, lo cual va a generar menos confianza sobre el futuro de los argentinos y no va a costar en términos de bienestar, porque va a generar también menos inversiones y menor crecimiento hacia adelante, pero bueno, se va a terminar aprobando. Acá el punto clave es que sobre eso no se puede hacer mucho desde la política económica, porque eso es una decisión de los legisladores y bueno, esto es una democracia republicana y ellos van a decidir qué tienen que hacer y cuándo lo tienen que hacer. Ahora, acá lo que yo veo es que del otro lado tenemos al Banco Central, que puede tomar algunas medidas que ayuden a que esto se corrija. Una forma de que esto se corrija es todos estos pesos que en este momento están sobrando en el mercado y que son los que hacen que se deprecie, pierda poder adquisitivo el valor de nuestra moneda y que eso se refleja inmediatamente en el valor del dólar. Pero ojo, que si se sostiene mucho tiempo, ¿no? Durante mucho tiempo, la verdad es que lo vamos a empezar a ver en los próximos meses como también suba de los precios, porque tarda en pegarle a los bienes y servicios una pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Yo creo que el Banco Central tiene instrumentos como para, junto al Tesoro, empezar a sacar esos pesos que están de más con esto que han estado haciendo. De hecho, hasta ahora, que es que el Tesoro coloque en el mercado más letras, más deuda de la que necesita para pagar sus vencimientos y con los excedentes le compre deuda propia, deuda del Tesoro que hoy tiene el Banco Central o deposite esos pesos que le sobran en el Banco Central. Y esa es una forma de quitar pesos que hoy están sobrando en el mercado y si uno quita los pesos que sobran en el mercado, lo que va a obtener es que el peso va a volver a recuperar valor. Ya esto lo hicieron anteriormente y lo que va a pasar en todo caso es que el dólar va a volver a bajar. Aldo Abraham, te agradecemos mucho tu mirada sobre este momento de la economía y de las finanzas, mientras el Congreso se prepara la próxima semana para continuar debatiendo y observando cuáles van a ser los cambios, si son aceptados o no por la Casa Rosada. El Congreso también le pide al presidente avanzar con medidas y con programas que también puedes hacer sin el Congreso y la discusión política es muy fuerte. Hay expectativa por los mensajes de mañana en Córdoba del presidente de la Nación, pero eso será para otro capítulo, ¿sí? Así es que te agradecemos mucho esta noche y vamos a volver a estar en contacto. Chao. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buena noche, ¿eh? Gracias. Esto pasó en España, precisamente en Barcelona. Haciendo sonar cacerolas y silbatos, cientos de personas se manifestaron contra el cierre del famoso Parque Güell de Antoni Gaudí por un desfile de Louis Vuitton. Durante la protesta ocurrieron fuertes disturbios entre la policía y los manifestantes que se pronunciaban contra la marca de moda y la, entre comillas, privatización del espacio público. Los vecinos plantearon que los barrios no son una pasarela para su desfile y Barcelona no está a la venta. El presidente ruso Vladimir Putin deslizó que estaría dispuesto a suspender la ofensiva militar si la comunidad internacional reconoce la frontera actual delimitada por los territorios ocupados en el este ucraniano. Esta oferta, que incluye una promesa de no avanzar sobre el territorio de los países de la OTAN, no fue bien recibida por Kiev ni por sus aliados, quienes piden que se respete la integridad territorial del país. En la isla de Mallorca, España, 9 personas murieron y al menos 27 resultaron heridas al derrumbarse un restaurante en la playa de Palma, donde los servicios de emergencias
busca más víctimas. En el local de la isla española de Mallorca, según los testigos, había numerosos clientes, muchos de ellos turistas extranjeros, dado que en la playa de Palma ha comenzado ya la temporada alta turística. Y algo de deportes, porque en las clasificaciones de Mónaco en la Fórmula 2, un piloto sorprendió de verdad con una habilidad increíble para evitar lo que pudo haber sido un duro accidente en ese circuito. Este es el momento en el que Isaac Hadjak escriba con poco tiempo para reaccionar el auto de Ritomo Miyata, que estaba transitando lento por un punto ciego del túnel tras un desperfecto en su monoplaza. Y después de evitar el accidente, el piloto francés le comunicó a su equipo que estuvo a punto de chocar y aseguró que no había visto las banderas para advertir sobre el desperfecto técnico del auto del piloto japonés. Un milagro, Pablo, eso. Sí. Esto no sé cómo termina si le llega a pegar, porque Hadjar sale volando para la izquierda si le pega. Vamos a ver un anticipo del programa El Tornillo. Vos sabés que es un programa de análisis político con información calificada, muy buena, y con entrevistas a los personajes más relevantes que vos podés encontrar, que podés ver todas las noches del domingo a partir de las 21 aquí en el canal de la ciudad. Te volviste un competidor sin quererlo. Sí, quizá esa fue la interpretación de Sergio Massa, que por eso, bueno, le pidió mi cabeza a Alberto, pero no fue la intención mía. De entrada, sin quererlo. Digamos, el presidente me pide prepararme una propuesta, a ver vos qué harías. La discutimos en un almuerzo y le dije, esto lo tenemos que ver con Sergio y con Miguel, el presidente del Banco Central. Claro. Pero desafortunadamente ese papel se filtró a quien no debía antes de tiempo y bueno, esa misma noche, yo almorcé un lunes con el presidente y esa noche Pañi hizo un comentario, imagínate, en la editorial de Pañi no sé cuántos puntos de rating tiene, pero en el círculo rojo es muy profundo. Es poderoso, claro. es poderoso. Y bueno, al día siguiente fue terrible. Antonio Aracre, empresario, exfuncionario del gobierno de Alberto Fernández, un hombre que conoce muchas cuestiones para tener en cuenta. Nos vamos a encontrar seguramente a las 9 de la noche del domingo viendo este programa, pero ahora nos vamos. Viernes a la noche, frío, mañana 25 de mayo, promesa de mucha gente en la calle. A ver, ¿qué va a pasar con los datos del tiempo? Bueno, allí estás viendo, el sábado vamos a amanecer con una temperatura mínima de 3 grados, el cielo va a estar parcialmente nublado, vamos a tener viento soplando a 22 kilómetros por hora del sureste y humedad del 69%. Los primeros rayos del sol a las 7:47 de la mañana. A la tarde cambia un poquito, pero qué frío. 11 grados la temperatura, algunas nubes, sensación térmica a la par. Seguirá el viento con una humedad un poquito más baja del 45%. ¿Y cómo vamos a cerrar este fin de semana? El domingo con una mínima de 9 grados, máxima de 11 grados, algunas nubes por allí. No quiero anticipar demasiado el volumen de las nubes, pero bueno, así será el domingo 26 de mayo. De todas maneras, el 25 para celebrar el país en el que vivimos, para celebrar a la patria, con todo lo que hacemos, sintiéndola fuerte, y el domingo para tomarnos un descanso. Así es que hasta aquí te hemos contado todo lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. El próximo lunes nos volvemos a encontrar como siempre para hacer estas noticias a las 20:30. Un beso grande a nuestros compañeros que hoy están con algunas nanas de salud y un gran fin de semana para vos. Chao.